Hola, muy buenas con todos. Existirán ocasiones recurrentes en que se va a querer conocer cuánta cantidad de componentes de cualquier nivel se va a requerir si se va a producir una X cantidad de producto o productos. Para conocer este resultado, se ha establecido un botón de necesidades materiales, el mismo que consta de un formulario intuitivo. El formulario está relacionado lógicamente a la base de datos de productos y matriz N. La ejecución de sus cálculos son iguales a los realizados en el segmento de costos materiales del formulario de escenarios y programación. Así pues, vamos directamente a asignar un ejemplo. Entonces nos vamos a MRP, necesidades materiales. Colocamos una fecha, colocamos el producto o productos a calcular las necesidades de componentes y le damos también al último artículo. Finalmente le damos a aceptar y aceptamos. Cerramos y esta es la demanda planificada de componentes para todos esos productos y el total del coste programado. Bien, si nos vamos nuevamente para otro ejemplo, coloquemos un artículo y un segundo artículo. Aceptamos, cerramos y esa sería la demanda planificada para esa cantidad de artículos. Bien, con la demanda planificada de componentes ya establecida, procedemos a guardar el proyecto y nos vemos en el siguiente.